Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 32 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Les saluda la profesora Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Hoy vamos a continuar con nuestro proyecto integrador. La sesión de hoy lleva por título Comprendemos las razones que generan los cambios emocionales que enfrentamos en la adolescencia. Es la sesión 2 de nuestro proyecto. El propósito de la sesión es explicar por escrito que en esta etapa de la vida no solo hacen frente a cambios físicos, sino también emocionales y que estos influyen en sus interacciones. La competencia que desarrollaremos será Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que trabajaremos hoy es Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia, deberás explicar por escrito que en esta etapa de la vida no solo hacen frente a cambios físicos, sino también a cambios emocionales y que estos influyen en sus interacciones. Dentro de los criterios para la elaboración y evaluación del producto, vamos a considerar 3 criterios. El primero utiliza conocimientos científicos al construir su explicación. El segundo emplea o refiere evidencia científica pertinente para apoyar su explicación. El tercero utiliza frases con sentido completo que comunican ideas científicas sobre el fenómeno estudiado. Las acciones que vamos a realizar para lograr el reto son 3. Nuestro primer paso es prestar atención a toda la información sobre los efectos de algunas hormonas en las emociones y que deberás escuchar con mucha atención y tomar nota de estas ideas importantes. El segundo paso es elaborar un cuadro que tiene 4 columnas y que deberás llenar con tus emociones y comportamientos que presentes durante 3 días. En la primera columna pondrás los sentimientos que experimentas, puede ser alegría, enojo, tristeza. En la segunda columna, para cada sentimiento experimentado, escribe cuál crees que haya sido la causa. En la tercera columna escribirás cómo afectan las interacciones de tu familia, es decir, si estos sentimientos que experimentaste involucraron a tus padres, hermanos u otro familiar que viva contigo. En la cuarta columna anotarás cómo deberías haber reaccionado y qué necesitas hacer para lograrlo. El tercer paso es que con todos estos datos anteriores construyas una explicación de cómo los cambios que vienes experimentando como parte de tu desarrollo influyen en tus emociones e interacciones con los demás. Ahora vamos a revisar lo que hicimos la semana anterior. Recuerda que la adolescencia y las etapas de desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad, un problema o una etapa crítica. Sin embargo, si un o una adolescente no ha empezado su etapa de desarrollo a los 15 años, es conveniente buscar asesoría de un profesional de la salud. También revisamos qué cambios físicos presentan las mujeres durante la adolescencia, como por ejemplo el crecimiento de las mamas y ensanchamiento de las caderas, cambios a nivel vaginal, uterino y de ovarios, inicio de la menstruación y la fertilidad, cambios en la forma pélvica, redistribución de la grasa corporal, crecimiento de vellos púbicos y axilares, también el incremento de la estatura. Otro cambio que vimos fueron los olores corporales fuertes, el cambio en la piel y a veces puede ir acompañado con acné. En cambio, los cambios físicos de los varones en la adolescencia es diferente. Por ejemplo, los varones desarrollan la musculatura, hay crecimiento de los testículos y alargamiento del pene. También vamos a observar crecimiento de vellos corporales, es decir, en la zona púbica, en la axila, aparece el bigote, la barba. También aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación. Empiezan las eyaculaciones nocturnas, poluciones.
Crece en el cuello una protuberancia conocida como manzana de Adán. También hay incremento de la estatura, la voz cambia y se hace más gruesa. También por otro lado hemos observado el aumento de la sudoración, el olor corporal es más fuerte y posiblemente puede ir acompañado de acné. Y que estos cambios que se producen gracias a la interacción entre el sistema nervioso central, el hipotálamo, hipófisis y gónadas, es decir, los testículos y ovarios, las hormonas implicadas en estos cambios son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. En realidad, estas hormonas se encuentran en los dos sexos. Son distintos los niveles de concentración. Por ejemplo, en el hombre hay mayor nivel de testosterona y en la mujer hay mayores niveles de estrógeno y progesterona. Recuerda también que en una misma persona puede variar el nivel hormonal en distintos momentos. También vimos que en este periodo de vida de las personas hay una serie de cambios físicos importantes que van determinando la persona que se harán poco a poco. Sin embargo, hay cambios psicológicos importantes a los que debemos prestar atención y a la vez conocer las causas. Debemos tener presente sobre todo que la adolescencia es en realidad una etapa de aprendizaje para la adquisición de conocimientos y estrategias cada vez más complejas para afrontar la edad adulta y es un producto de la modernidad de la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad de educación prolongada, hecho que siglos atrás no ocurría y que además solo ocurre en los seres humanos. Mientras tanto, puedes controlar otras cosas que afectan, como por ejemplo cómo te ves, cómo te sientes y qué tan saludable te ves. Un poco de tristeza o mal humor puede ser normal, pero sentirse muy triste, sin esperanza o sin valor podrían ser señales de advertencia de un problema de salud mental que te incline hacia el consumo de alcohol o de otras sustancias como por ejemplo las drogas. Si piensas que necesitas ayuda, habla con tus padres, un consejero escolar o un médico o enfermera para que te ayude y te oriente. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a hacer en esta sesión. Te cuento, en la primera mitad del programa hablaremos de esos cambios emocionales que ocurren durante la adolescencia y en la segunda parte hablaremos acerca de cómo las hormonas y los neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Recuerda también que en el siguiente programa veremos cómo estos cambios tienen efecto en la forma de ser, es decir, en las emociones que experimentamos en esta etapa de la vida. Ahora veamos. Entre los cambios psicológicos que experimentan los adolescentes podemos observar lo siguiente. Él o la adolescente puede volverse agresivo o agresiva, también puede ser un poco rebelde, puede a veces estar aislado o puede ser también inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo. De repente sienten depresión o pueden sentir rabia y luego al momento sienten felicidad. Crece la necesidad de sentirse admirado también y sobre todo valorado en los grupos a los cuales pertenecen. Empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres, buscan libertad y también independencia para escoger sus amigos, amigas o a su pareja. Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo y también pueden empezar a sentir atracción erótico-afectiva por otras personas y a tener amores platónicos. Todos estos cambios físicos y emocionales son normales. Si tenemos en cuenta que estás expuesto a fuertes cambios hormonales que los hacen sentir en crisis con el mundo. Durante la fase temprana de la adolescencia, debido a los cambios físicos puberales, el adolescente experimenta una gran inseguridad sobre sí mismo, es decir, se siente extraño dentro de su nuevo cuerpo, lo que genera preocupación respecto a su apariencia y atractivo y hace que le pregunte continuamente si es normal. Se compara también a menudo con otros jóvenes y experimenta un creciente interés sobre la anatomía y fisiología sexual.
En cambio, durante la fase media de la adolescencia, se va produciendo la aceptación de nuestro cuerpo, con intentos de hacerlo más atractivo, debido a la influencia social. En esta etapa puede aparecer también trastornos alimenticios. En cambio, en la adolescencia tardía, se ha completado el crecimiento y el desarrollo puberal, y los cambios han sido aceptados. La imagen solo suele preocupar si ha existido alguna anomalía. Durante este periodo suele ocurrir que estén demasiado centrados en sí mismos. Las emociones también pueden ser exageradas y variables, así como cierta inconsistencia en su comportamiento son habituales. Otros aspectos cambiantes es la forma de expresar, por ejemplo, los sentimientos. También debemos tener en cuenta que la confusión y los sentimientos encontrados son normales. Entonces, algunas veces es difícil controlar estas emociones, ¿verdad? Generalmente las personas que te rodean no tienen la intención de molestarte o herirte en tus sentimientos. Puede ser que en realidad no sea tu familia o tus amigos los que estén haciéndote enojar o llorar, sino más bien es tu cerebro que cambia hacia la adolescencia y madurez y que se está tratando de ajustar a los cambios que a veces pueden ser abrumadores. Pero recuerda que estos cambios son normales y conforme vaya pasando la pubertad, todo se va a ir calmando y todo es más fácil cuando te acostumbras al nuevo tú. Ahora vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos. Antonio Damasio, en su libro La sensación de lo que ocurre, del año 2001, nos dice: las emociones son expresiones psicológicas y biológicas. Emoción es un término genérico utilizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales o cosas. Generalmente las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan que las personas actúen de una manera u otra, porque son más intensas que los sentimientos. La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores, que luego convierten estas emociones en sentimientos. Los neurotransmisores más importantes son la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el cortisol y la oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en la que trabaja nuestro cerebro y por consiguiente nuestro organismo. El cerebro entonces es el que se encarga de convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos. Ahora veamos cómo se definen los sentimientos. Los sentimientos vendrían a ser la toma de conciencia de las emociones. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y las emociones son más intensas que los sentimientos, ya que ellos son el resultado de estas. La palabra sentimiento proviene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración generalmente, que se presenta en la persona como producto de las emociones que le hacen experimentar algo o alguien. La palabra sentimiento se utilizaba antiguamente para referirse a todas las experiencias sensoriales y subjetivas, pero actualmente en el campo de la psicología se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones. Bien, el desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los sentimientos de los demás. Algunos ejemplos de sentimiento incluyen, por ejemplo, los celos, el dolor o el sufrimiento. Ahora te estarás preguntando, ¿y qué son las hormonas y los neurotransmisores? ¿Cómo ellos pueden estar presentes en nuestras emociones? Te contaré.
Nuestro cerebro funciona por medio de conexiones eléctricas, es decir, por las conexiones neuronales y las reacciones químicas. En estas reacciones químicas, los neurotransmisores juegan un papel importante cuando se trata de emociones. Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Cuando se libera un neurotransmisor, este va solo hacia el tipo de célula, las neuronas, que se envían la información mediante la sinapsis, mientras que las hormonas se comunican con los órganos. El órgano dependerá del tipo de hormona que sea liberada. Luego viajará por todo el torrente sanguíneo. En cambio, las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas, o también por células epiteliales o intersticiales cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Las hormonas son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente son proteínas y cumplen su función, es decir, son activas en muy pequeña cantidad. Las hormonas son liberadas por las glándulas endocrinas al torrente circulatorio, mientras que los neurotransmisores son liberados por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre ellas y se forma en las vesículas sinápticas. Sin embargo, algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es el caso de la noradrenalina o norepinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellas. Cabe destacar que las hormonas tienen un tiempo más largo de acción y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. Bien, ahora a continuación hablaremos solo de algunas emociones básicas como la felicidad, la alegría, el amor, la ira y el miedo. Ahora vamos a describir la felicidad. Este es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta emoción está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad. En cambio, la ira es una de las emociones más habituales. Incluye sentimientos como, por ejemplo, el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia, a veces hasta el enfado. A veces, cuando presentamos este sentimiento, no somos conscientes de nuestro acto y entonces gritamos, pegamos, insultamos y hacemos otras cosas indebidas. En definitiva, de lo que tenemos ganas de hacer es agredir, ¿cierto? Se dice que los jóvenes son más propensos a utilizar el ataque físico directo y, por ejemplo, las mujeres son más susceptibles y estratégicas y optan por el ataque indirecto. Pero al final es un ataque que fácilmente puede derivar en violencia. En los lóbulos frontales tiene lugar el control de la ira. Las lesiones en esta área impiden su control, ya que bloquean los mecanismos corticales inhibidores. Los bajos niveles de serotonina provocan la aparición de la ira y pueden derivar en problemas de agresividad. Ahora vamos a describir el miedo. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo a la muerte y a los objetos que puedan producirla, puede ser una persona, animal, una catástrofe natural, son causas primarias del miedo. La manera más frecuente de hacer frente al miedo es la evasión o la huida de situaciones peligrosas, siempre y cuando se pueda. Si esto no fuera posible, el miedo impulsa a desafiar al peligro. Es una de las emociones más poderosas, ya que sirve para ponernos a salvo o defendernos. La causa de que sintamos miedo es la mezcla de 3 neurotransmisores y su influencia. Los neurotransmisores que provocan estos síntomas, como el miedo, son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina.
Ahora vamos a describir qué es la alegría. La alegría es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo. Se produce en diferentes partes del cerebro como el hipotálamo. Es liberada cuando se logran metas en la vida. Se comparte con los amigos cuando se tienen satisfacciones, placeres básicos como por ejemplo comer algo que nos gusta, beber, tener sexo. También cuando se tienen experiencias exitosas como por ejemplo haber sacado un 20 en el examen, conseguir un empleo, curarse de una enfermedad grave, ir de vacaciones, finalizar con éxito nuestros estudios o cobrar algún dinerito por ahí que pensábamos que ya no nos iban a devolver. Los bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad, es decir, cuando nos alejamos de nuestros seres queridos. Además, la dopamina no es un solo neurotransmisor, sino también es una neurohormona. Es decir, se vierte directamente en espacio sináptico, pero su tiempo de efecto es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor normal. Algo que debemos tomar muy en cuenta, por lo que debemos tener mucho cuidado, es que durante el consumo de sustancias que crean dependencia, como por ejemplo la nicotina, el alcohol y las drogas, se produce dopamina y por ello generan dependencia. Ya saben, debemos tener mucho cuidado con el consumo de estas sustancias. La recomendación es evitar el consumo, ya que estarían generándonos dependencia. Cuando hablamos de tristeza, normalmente la tristeza suele producirse por la pérdida de algo o alguien que valoramos mucho. La salud, bienes materiales o un ser querido. También se consideran pérdidas, por ejemplo, un divorcio, una separación, una pelea entre amigos, ¿no? Una enfermedad grave, quedarnos sin empleo o llegar a la vejez. Pero muchos estudios confirman que la tristeza más grande es la muerte de un ser querido. Posiblemente la tristeza más grande de todas es la que se produce cuando una madre pierde a un hijo. Sufrir esta emoción en nuestro cuerpo provoca un bajón de energía en nuestro organismo, una baja efusividad y una baja propensión a las relaciones sociales. En numerosas ocasiones la depresión es confundida con la tristeza, pero es necesario saber que estas están fuertemente unidas. La disminución de los neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina en el cerebro son las responsables de la aparición de la sensación de pena o tristeza. Los niveles bajos de estos dos neurotransmisores producen el efecto de pena y de debilidad mental. Esto se explica porque la serotonina es responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que un déficit de serotonina conduce a un estado de ánimo de tristeza. Bueno, ahora vamos a ver qué es el amor. Cuando las personas se sienten enamoradas, segregan un cóctel de sustancias que hacen que esta sensación sea un proceso algo complejo. En este caso hablaremos del enamoramiento. Es necesario que prestes mucha atención, ya que esas sustancias tienen unos nombres algo especiales. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso que cuando nos enamoramos nos sentimos entusiasmados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo del tiempo, al igual que pasa cuando alguien consume una droga, durante un periodo largo de tiempo, llega la tolerancia o lo que comúnmente se conoce como habituación. Neurólogos expertos como Harem Lem de la Universidad de Edimburgo creen que la oxitocina ayuda a forjar lazos permanentes entre los enamorados tras las primeras oleadas de emoción. La hormona actúa como cambiando las conexiones de los miles de millones de circuitos neuronales. Es conocida como la hormona de la confianza o de los abrazos y se libera en cantidades grandes durante el orgasmo y en cantidades más pequeñas cuando te cogen, por ejemplo, de la mano o cuando los animales lamen a sus crías.
Hay otros detalles más que por el tiempo no comentaremos, pero que si quieren pueden buscar información en la enciclopedia que tengan a la mano. Ahora hemos llegado al momento de responder al reto. Entonces, vamos a elaborar nuestro cuadro con 4 columnas. En la primera columna vas a poner algún sentimiento que tuviste durante 3 días. Por ejemplo, puede ser alegría, ira, amor, felicidad, miedo. En la segunda columna, para cada sentimiento experimentado, vas a escribir cuál crees que haya sido la causa. En la tercera columna indicarás si estos sentimientos que experimentaste involucraron a tus padres, hermanos u otro familiar que viva contigo. Y en la cuarta columna anotarás cómo debería haber sido la reacción y qué necesitas hacer para lograrlo. Finalmente, vamos a explicar por escrito cómo los cambios que vienen experimentando como parte de su desarrollo influyen en sus emociones e interacciones con los demás. Bueno, si tienen alguna duda o consulta, es momento de contactar a tu docente para preguntarle y él pueda responder todas tus inquietudes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.